Una vez más, hermanos, muy buenos días. En realidad, el sistema de audio y video de nuestra iglesia es eh, de una calidad muy humilde. Ah, es cierto, este equipo de amplificador y mezclador ya usamos desde hace 9 años, desde el lugar de Abish. Después de mudarnos acá, no invertimos casi nada para mejorar este sistema, porque pensábamos que pronto íbamos a construir el salón principal, pero todavía hasta ahora ha demorado mucho tiempo. Aún así, con ese equipo muy humilde, hacemos este servicio. Podemos recibir la palabra presencial y virtualmente ambos. Grabamos cada prédica, alabanza, y muchos hermanos de otros países también escuchan nuestro servicio. Gloria a Dios. También les agradezco mucho a los hermanos que trabajan por el coro y grabación. Ok, hermanos, hoy tenemos este día con vida, paz, alimento, y podemos recibir la palabra de Dios. Ok, hermanos, vamos a empezar con una oración. Oremos juntos. Bendito Dios eterno, nuestro Padre misericordioso, que merece recibir toda la gloria y alabanza. Ante todo, te agradecemos de todo nuestro corazón por la gracia de salvarnos a nosotros, que éramos dignos de ser condenados eternamente en el infierno. Jesucristo, quien es el Hijo de Dios y el Creador de todas las cosas, se entregó a sí mismo por nosotros y con su preciosa sangre lavó todos nuestros pecados y nos hizo hijos del Altísimo. También gracias porque nos concedes tu preciosa enseñanza cada día a través de tu iglesia. Especialmente hemos estado aprendiendo el libro de Génesis. Por favor, a través de este estudio, haznos entender más profundamente sobre la maravillosa creación y la salvación. También te pedimos tu ayuda para que edifiquemos firmemente nuestra fe encima de santa palabra de Dios y que nuestra vida cristiana sea más madura para no resbalarnos. Guíanos, Padre, a andar rectamente, obedeciendo tu enseñanza y a poder glorificar tu nombre por medio de nuestras palabras y buenas obras. Encomendamos este culto al Espíritu Santo. Por favor, guía mis labios y pensamientos y haznos recibir bien tu palabra que quieres decir a cada uno de nosotros. Agradeciendo este tiempo, hemos orado en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. ¿Qué, hermanos?
Espero que todos ustedes se encuentren bien. El día 3 de octubre comenzamos el estudio del libro de Génesis, ¿no? En la primera clase aprendimos sobre la creación, ¿no? Y en la segunda vimos que los humanos fueron creados como la pareja de amor de Dios, la pareja de amor de Dios. En consecuencia, requería la prueba del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Y el domingo pasado, en la tercera clase, como la representación de la salvación, la cual aparece por primera vez en toda la Biblia, vimos que la simiente de mujer herirá la cabeza de la serpiente, es decir, Satanás, y que Dios les vistió a Adán y Eva con túnicas de pieles, en lugar de los delantales de hojas de higuera que ellos habían hecho por sí mismos. La simiente de mujer y la túnica de pieles representan a nuestro Salvador Jesucristo y su sacrificio. Hoy también continuaremos el estudio de Génesis. Mientras seguimos así, nos encontramos con temas importantes e interesantes, ¿okay? Pero también a veces podremos sentir que es muy lento y aburrido, ¿no? ¿Cuándo quiere terminar el pastor este estudio? Sin embargo, amados hermanos, es importante hacer algo de manera consistente, ¿no? Y si comprendemos el libro de Génesis en detalle, será de gran ayuda para comprender toda la Biblia. Hoy vamos a estudiar sobre Caín y Abel. Muchos hermanos conocen este tema, pero vamos a aprender una vez más profundamente. Busquemos Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Los versículos 1 y 2. Génesis 4 del versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Adán y Eva fueron expulsados del huerto de Edén por su desobediencia y transgresión, y la muerte entró al mundo. Y no solo ellos, sino toda la creación también fue maldita. Como aprendimos en Génesis capítulo 1, las plantas fueron creadas según su género. ¿En qué día? Al tercer día, ¿ok? Pero, ¿sabe? No todas las plantas que existen actualmente en la tierra se crearon en ese momento. No todas. ¿Qué quiere decir? Esta palabra puede ser un poco confusa, pero si vemos el capítulo 3, versículo 18, mire, los espinos y cardos comenzaron a aparecer, ¿cuándo?
después de que Adán desobedeció la palabra de Dios. ¿Ok? Quiere decir, el pecado de Adán no solo terminó en su propia desgracia, sino que la tierra también fue maldecida y surgieron cosas que pinchan y dañan a otros. Recibí una pregunta de un niño hace mucho tiempo. Esto. ¿Por qué Dios hizo los zancudos? ¿Qué opinan ustedes? ¿O cucaracha? Creo que nunca habría habido zancudos en el huerto de Edén. ¿No está de acuerdo? La Biblia describe que en el milenio, después de 7 años de tribulación, en el milenio, esta tierra será similar al huerto de Edén. ¿Sí? Y la Biblia describe sobre el milenio así: no habrá mal ni daño ahí. ¿Okay? No habrá mal ni daño ahí. Entonces, ¿habría zancudos en el huerto de Edén? Creo que no. Todo lo que es dañino para los hombres ha provenido de la maldición causada por la transgresión de Adán. Entendiendo esto, por favor, imaginemos cómo debió haber estado Eva al dar a luz a Caín. Adán y Eva ya habían sido expulsados del huerto de Edén y no podían vivir cómodamente comiendo saciadamente los frutos del huerto como antes, ¿no? Adán tenía que trabajar duro, sudando. Significa que se necesitaba mucho trabajo y sufrimiento para sobrevivir. Y seguramente Eva habría sentido tanto dolor, ¿no?, como el dolor de la muerte al dar a luz a Caín. También fue un castigo por su pecado. Pensemos, sentir un dolor sabiendo previamente cuán fuerte será y experimentarlo sin saber nada es muy diferente. Hoy en día, incluso las jovencitas que aún no han dado a luz pueden suponer cuán doloroso sería tener un hijo, ¿no? ¿Por qué? Ya han visto muchas escenas del parto en la televisión. Pero, ¿cómo habría sido para Eva? De repente, le comenzó a doler el vientre y empezó a sentir un dolor terrible por primera vez en su vida. ¿Qué es esto? ¿No? Podemos imaginar fácilmente que ella gritó y lloró durante horas, ¿no? Y debió haberse pensado que moriría de esa forma. Eva, por supuesto, sabía que ese dolor vino por la maldición de Dios. ¿Okay? Pese a eso, a pesar de esto, después de dar a luz a un hijo con tanto sufrimiento, ella lo nombró Caín. ¿Ok? Caín. Caín, ese nombre significa por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por voluntad de Dios. ¿Pueden entender? Aunque Caín mató a su hermano después, el significado de su nombre era bueno. ¿Okay? ¿Quién decidió ese nombre Caín?
¿El mismo? Adán y Eva, ¿no? Mire, hermanos, ¿con qué corazón creen que Adán y Eva habrían puesto a su hijo ese nombre Caín? Ninguno de los dos estaban culpando a Dios por el castigo que estaban recibiendo, sino que pensaban que aunque él debía trabajar duro y ella debía haber dado a luz con un gran dolor, esto era digno por sus errores y Dios les estaba proveyendo lo que necesitaban y sentían que el hijo también era un regalo precioso de Dios. ¿Qué? Caín. El significado de su nombre es: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aparecen dos hijos, Caín y Abel. Muchas personas malinterpretan que Adán solo tuvo dos hijos. ¿Qué opinan ustedes? No es correcto. Adán, desde el momento en que fue creado, ya era un adulto, no era un niño. Y vivió hasta 930 años. No se sabe cuántos hijos tuvo Adán. Lo cierto es que había muchos otros hijos. Si vemos el versículo 14, Caín temía que alguien lo matara. Quiere decir que había otras personas que también eran hijos o nietos de Adán. ¿Okay? Entonces, la razón por la que solo Caín y Abel aparecen en Génesis capítulo 4 no es porque ellos eran los únicos hijos de Adán, sino para simbolizar que existen dos formas en las que los hombres intentan acercarse a Dios. Otro ejemplo, cuando Jesús estaba en la cruz, dos malhechores fueron crucificados juntos, uno cada lado. ¿Qué simboliza esto? También son los dos representantes de todos los hombres. ¿Sí? Simboliza que aunque ambos son pecadores que merecen ser ejecutados de todos modos, por un lado, habrá algunos que se arrepentirán de sus pecados, recibirán a Jesucristo, serán perdonados e irán al paraíso. Mientras que, por otro lado, también habrá personas que no se arrepentirán hasta el fin, no reconocerán a Jesús y serán destruidas en sus pecados. Asimismo, son Caín y Abel. Si vemos detenidamente lo que sigue, ellos dos ofrecieron sacrificios a Dios. Quiere decir que Caín también tuvo el buen corazón y actitud para servir a Dios. ¿Okay? Caín también. Entonces, esta historia de Génesis 4 nos dice que aún entre los cristianos, entre los que creen en Dios, habrá algunos que serán salvos y algunos rechazados. Versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero
no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. ¿Qué opinan, hermanos, ustedes? ¿Por qué Dios no aceptó el sacrificio de productos agrícolas de Caín, sino solo el sacrificio de oveja de Adán? ¿Por qué? Hubo pastores que interpretan la razón de manera muy tonta. tonta. Algunos dieron, es porque Abel ofreció el sacrificio a Dios con todo su corazón, pero Caín ofreció casi cualquier cosa sin esmero. ¿Sobre qué base interpretaron así, sin cuidado? Considerando el esmero, creo que cultivar es más trabajoso que criar ovejas. Además, hay pastores que interpretan más ridículamente, diciendo, a Dios le gusta más la carne que verduras. Quizá les gusta carne a estas personas. Este sacrificio de Abel está relacionado con el secreto de las túnicas de pieles que aprendimos en la clase anterior. ¿Okay? Adán y Eva no habrían podido olvidar lo que sucedió en Edén, ni por un momento en sus vidas. El hermoso huerto, los frutos abundantes, el tiempo de paz que compartieron con Dios e innumerables animales. Y además, la tentación de la serpiente, la vergüenza y el miedo que sintieron después de comer del fruto prohibido, y la reprensión de Dios y las túnicas de pieles que les dio Dios antes que fueran expulsados de Edén. Vamos a imaginar. Sintiendo arrepentimiento y gratitud al mismo tiempo, recordaban las cosas que habían sucedido ahí. ¿Okay? Y estoy seguro de que las contaron a sus hijos varias veces. ¿Por qué no? ¿Qué creen? Que Adán debió haber enseñado a sus hijos lo terrible que son las consecuencias de la desobediencia, ¿no? Y el hecho de que no podían ocultar su vergüenza ante Dios con delantales de hojas de higuera, y que Dios mismo mató a un animal e hizo 2 túnicas de pieles para ocultar su vergüenza. Adán jamás podía olvidar esa historia y la debió haber contado a sus hijos más de docenas veces. Obviamente sí. Entonces, la diferencia entre Caín y Abel está en que si se dieron cuenta del secreto de las túnicas de pieles, oyendo la historia de su padre, o no. Para venir a Dios, sí o sí, uno debe resolver el problema de sus pecados. Es decir, es necesaria la redención mediante el derramamiento de sangre. Como vimos en la prédica del domingo pasado, la primera representación de la salvación en toda la Biblia es la túnica de pieles. ¿Okay? Y la segunda es
el sacrificio que ofreció Abel. En ambos casos era necesario, ¿cuál? Sacrificar a un animal por el bien del hombre, ¿ok? Y por supuesto, requería el derramamiento de la sangre. Los dos simbolizan el sacrificio de Jesucristo que perdona nuestros pecados con su sangre. Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Mirando el monitor, vamos a leer juntos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, en la sangre de Jesucristo. Igual, Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en Jesús tenemos redención, salvación, el perdón de pecados por la sangre de Jesucristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Miles de personas dicen, yo creo en Dios, creo en Jesús. Sin embargo, la fe verdadera que se necesita sin falta para venir a Dios es creer en que todos sus pecados fueron perdonados eternamente por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, en Hebreos capítulo 11, al enumerar la fe de muchas personas que salen en el Antiguo Testamento, la fe que viene primero es, ¿sabe? La fe de Abel. Busquemos Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Del versículo 1 al 4. Hebreos capítulo 11, del versículo 1. Lentamente leamos juntos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Primero, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Amén. El capítulo 11 entero de Hebreos habla sobre la fe en detalle. Más precisamente, explica el orden debido de la fe que debemos tener. ¿Okay? El orden de la fe necesaria. La primera fe es, como el versículo 3, la fe en la creación. ¿Sí? Y la segunda que debemos tener sí o sí es la fe de Abel. Es decir, la fe para ser justificado ante Dios mediante el sacrificio. ¿Sí? Dice, Abel alcanzó testimonio de que era justo. ¿Sí? Justo. Abel no fue justificado por sus propias obras, sino
por el sacrificio de entregar la vida de un animal. ¿Qué creen? ¿Qué simboliza el sacrificio de Abel y su fe? No éramos justos, sino pecadores viles. Sin embargo, fuimos justificados porque Jesucristo murió por nuestros pecados y nuestra vida fue cubierta en Él por haber creído en Él. Caín y Abel. Nosotros, descendientes de Abel. Volvamos a Génesis 4. Génesis 4. Versículo 6. Génesis 4, versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín preparó un sacrificio por su cuenta y se lo ofreció a Dios, pero Dios solo aceptó el sacrificio de Abel y no el suyo. Por eso estaba muy enojado. Quizá. Creo que Caín no se habría sentido tan mal si Dios no hubiera aceptado nada de ambos. ¿Qué opinan ustedes? En realidad, vemos muchos de estos aspectos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, si el pastor no da ningún regalo a nadie, no hay problema, ¿no? Pero si da un regalo a algunos y no a mí, entonces me siento mal. Entendible, ¿no? Esto es lo que pasa naturalmente por la envidia. Busquemos Proverbios capítulo 27. Proverbios capítulo 27. Proverbios capítulo 27, versículo 4. Dice: cruel es la ira, impetuoso es el furor, es verdad, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Entonces, ¿cuál es más temeroso, temible? Envidia, ¿no? Quiere decir que la ira y el furor son perjudiciales, pero la envidia es más temible. En realidad, la envidia está arraigada profundamente en el corazón de todas las personas. ¿No está de acuerdo? Y no solo se queda en el corazón, sino que se manifiesta en diversas formas de pecado. Hay muchos ejemplos de la envidia. Por ejemplo, una razón por la que suceden conflictos entre los jugadores del mismo equipo es por envidia. ¿Sabe? A veces algunos dañan a propósito a mejores jugadores que ellos para ocupar su lugar. Es cierto. Hace 5 años, en Corea, una mujer mató
al hijo de su amiga, porque estaba celosa, porque él había recibido mucha más alabanza que su hijo. La envidia se conecta directamente con el odio y, ¿sabe? La envidia y la soberbia en realidad tiene la misma raíz. Hace 2 semanas pensamos en una de las preguntas más difíciles del cristianismo. Si Dios sabía que Adán comería del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿por qué lo hizo? Era una pregunta difícil. Otra pregunta difícil es respecto al origen del pecado. Dios es bueno, ¿ok? Y Dios es el origen de todas las cosas. Entonces, respóndame, ¿de dónde vino el pecado? Dios es bueno, Dios es el origen de todas las cosas. Entonces, ¿de dónde vino el pecado? ¿Okay? ¿Acaso Dios creó al diablo también? Primera de Timoteo capítulo 3 dice que la razón por la que se condena el diablo es por el envanecimiento. Dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Significa que el principio del mal es la soberbia. ¿Okay? Digo otra vez, la envidia y la soberbia vienen de la misma raíz. Aunque sea una persona muy humilde, por supuesto, también tendrá celos, pero esto solo es un deseo de querer ser como la otra persona. Pero los hombres soberbios hablan mal de los demás, tratan de culparlos e intentan dañarlos. Originalmente, el diablo también era un ángel hermoso de Dios. Entonces, ¿por qué el ángel de Dios se convirtió en Satanás? Fue por la envidia a Dios. Busquemos Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Isaías 14 del versículo 12 al 14. Como caíste del cielo, oh lucero, yo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La Biblia dice que el número de los ángeles de Dios es de millones. Quiere decir que no se puede contar. Entre ellos hay algunos ángeles cuyos nombres están registrados en la Biblia. Normalmente ellos se llaman los arcángeles. El arcángel Miguel, quien es el general del ejército de Dios, y Gabriel, que hace el papel del mensajero de Dios, y aquí, uno más, un arcángel, lucero.
cero. Originalmente era un ángel que servía a Dios de cerca. Debió haber sido poderoso, sabio, hermoso, pero él quería sentarse en el trono de Dios. Eso es la soberbia y la envidia. ¿Okay? La soberbia y envidia. Amados hermanos, ahora quiero que sintamos verdaderamente cuán temible es la envidia. ¿Sí? La razón por la que los ángeles se convirtieron en demonios es por envidia. Del mismo modo, una cierta razón por la que nuestros corazones angelicales podrían convertirse en odio e ira es, ¿sabe? Igual por envidia. La razón por la que el rey Saúl quería matar a Dios, matar a David, fue por celos también, ¿no? La gente alabó más a David que a Saúl, así. Saúl hirió a miles filisteos, pero David a 10,000. Los líderes religiosos de Israel le insistieron a Pilato, el gobernador romano, que matase a Jesús. La Biblia dice que la razón fue por celos. La razón por que les digo esto es porque tenemos celos muy frecuentemente, pero en verdad no sentimos que realmente es una situación muy peligrosa que el diablo aprovecha para hacernos caer. Espero que vean bien de nuevo Génesis 4. Volvamos. Génesis 4. Génesis 4, versículo 6. 6. Entonces, Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Mire, ya en ese momento, Caín tenía en su corazón envidia y odio por Abel. ¿Okay? Y Dios, que conoce el corazón, le advirtió a Caín. El versículo 7 es lo que quiero enfatizar más en la prédica de hoy. Versículo 7, lentamente leamos juntos. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está muy cerca a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Mire, ¿qué quiere decir? Dios le dio, Caín, tú tienes el deseo de pecar en tu corazón. Dios ya sabía, tú tienes el deseo de pecar en tu corazón, pero debes controlarlo, ¿ok? Debes controlarlo. Mire, hermanos, ustedes no tienen ningún deseo de pecar, sí tenemos, pero debemos controlarlo, ¿ok? Dios quería decirle, no debes poner en acción ese corazón, ese pensamiento malo. Una vez más, mire, pecado, a ti será su deseo. ¿Qué deseo? El deseo de pecar, ¿no? Pero tú debes enseñorear de él. ¿Sí? Dios sabía, ya sabía que Caín tenía mala voluntad y le dio una advertencia. ¿Sí? Advertencia. Pero Caín lo ignoró.
y lo llevó a Abel intencionalmente al campo. Intencionalmente. ¿Por qué? Caín dijo a Abel, salgamos a campo. Ya tenía esa intención. Y lo mató. Pensemos bien esto, amados hermanos. A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Cuando surge fuertemente en nuestros corazones el deseo de pecar, Dios que lo sabe nos advierte primero. ¿Sí? Advierte. Cuando vemos algo bueno, es posible que nos surja el deseo de robarlo. Deseo. Esto puede ser algo natural, como un ser humano nacido en Adán, pero tenemos que dominarlo. Dominarlo. Además, tenemos el deseo sexual, lo cual es especialmente fuerte en los jóvenes. Es natural, ¿no? Que ellos sientan esa atracción. Es natural, pero deben tener la sabiduría para gobernarlo. No deben poner el deseo en acción sin cuidado, como quisieran. ¿Cuántas tentaciones nos rodean? Si quieren vivir en un lugar donde no existen tales tentaciones, tienen que salir del mundo. Por tanto, tenemos que disponernos a luchar contra ellas y controlar el deseo de la carne. Los animales actúan según sus deseos, pero debidamente los hijos renacidos de Dios tienen que esforzarse en dominar sus deseos carnales. Entre los frutos del Espíritu Santo está la templanza, ¿no? Templanza. En otras palabras, el autocontrol, ¿no? Autocontrol, autodominio, templanza. Una vez más, en otra palabra, autodominio. Tú te enseñorearás de él. ¿Okay? El apóstol Pablo también tenía los deseos carnales. ¿Por qué no? Pero con el anhelo de ser usado por Dios, dijo así, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué quiere decir? Él se esforzaba en controlar su deseo carnal. ¿Sí? También prestemos atención a lo que Dios dio a Caín. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿A la puerta qué significa? Está muy cerca de ti. Está muy cerca, ¿no? Expresemos esta palabra de otra manera. La tentación del pecado siempre está a nuestro alrededor, ¿no? Y es necesario tratar de no cometer ese pecado, pero lo que es más importante es esforzarnos activamente en hacer el bien. ¿Okay? Hacer el bien. Pensemos en un partido de fútbol, básquet o boxeo, arte marcial, etc.
En muchos tipos de deportes, el ataque y la defensa, ambos son necesarios, ¿no? Si un equipo ataca fuertemente con una defensa adecuada, tendrá menos que defender. ¿Okay? Del mismo modo, amados hermanos, aparte de pensar en cómo evitar pecar, vamos a pensar más en qué buenas obras haremos. Hacer bien. Busquemos Salmo 34. Salmo 34. Salmo 34. Del versículo 12 al 15. Salmo 34, desde el versículo 12. Digamos juntos. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Okay. Supongamos que nos apartamos del mal. Qué bien. Entonces, ¿creen que el pecado ya no nos volverá a seguir? Si vemos Lucas capítulo 4, Jesús venció las 3 tentaciones del diablo. Y luego, ¿qué hizo el diablo? Está escrito, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de Jesús por un tiempo. Se apartó de Jesús por un tiempo. Eso significa que el diablo vendrá de nuevo pronto. ¿Okay? Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Apártate del mal y haz el bien. Especialmente, el bien más importante es salvar a las almas, ¿no? ¿Cómo puedo salvar a mi familia? ¿Cómo podemos llevar a más almas al Señor? Ese esfuerzo tiene el poder de apartarnos del pecado. Busca la paz. Busca la paz y síguela. Busca activamente, por favor. No solamente debemos esperar que nos venga la paz, sino también buscar activamente la manera cómo nuestra familia puede llegar a tener la paz y cómo estar en paz con Dios y con los demás hermanos y esforzarnos en seguirla. ¿Okay? Génesis 4, versículo 7. Leamos juntos una vez más. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está muy cerca a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Por favor, recibamos esta palabra del versículo 7 como lo que Dios nos dice a nosotros mismos, no solo a Caín. Sin embargo, Caín le dio la espalda a esta palabra de Dios
no controló su ira y deliberadamente llevó a Abel al campo y finalmente lo mató. La semilla de Adán, que desobedeció la palabra de Dios, creció temiblemente en la generación de su hijo. Versículo 9, capítulo 4, versículo 9. Jehová dio a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? En la prédica de la semana pasada también vimos las preguntas que Dios les hizo a Adán y Eva. ¿Dónde estás tú? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comiese? Obviamente, dado que Dios no pregunta porque no sabe algo, tenemos que pensar en qué significado había en sus preguntas. ¿Qué significado está contenida? ¿Dónde está Abel tu hermano? ¿Qué creen, hermanos? ¿Por qué Dios hizo esta pregunta? ¿Dónde está Abel? ¿Acaso realmente Dios no sabía qué había pasado con Abel? ¿No habría sabido que Caín ya lo mató? Ya lo sabía. Entonces, ¿por qué preguntó esto? ¿Dónde está Abel? Caín, ¿dónde está tu hermano? Esta pregunta fue para turbar la conciencia de Caín y para darle la oportunidad de arrepentirse. ¿Okay? Miren cuidadosamente el fruto del versículo 7 al 9. Primero, Dios nos no funciona. ¿Perdón? Sí. Primero, Dios nos advierte. Primero, que debemos controlar el deseo del pecado que surge dentro de nosotros. También nos da la oportunidad de arrepentirnos. Busquemos Salmo 32. Salmo 32. Salmo 32. Salmo 32, versículo 1. Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y versículo 5. Versículo 5 leamos juntos. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Este Salmo 32 también fue escrito por el rey David. La razón porque él fue un gran hombre de la fe no es porque no pecó, sino porque confesó sinceramente sus pecados y suplicó el perdón de Dios con un corazón humilde. En la mañana, amados hermanos, vamos a orar a Dios pidiendo su guía por el día.
Y en la noche debemos orar, reflexionando lo que hicimos durante el día, en la mañana y en la noche. Pero lamentablemente Caín negó su pecado. Al final, la tierra en la que vivía fue maldecida y él fue expulsado de delante de Dios. Volvamos al capítulo 4 de Génesis. Génesis 4. ¿Sí? A partir del versículo 16 está escrita la historia de los descendientes de Caín. ¿Sí? Versículo 16 y 17. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Versículo 17. Leamos entonces. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Caín fue expulsado ante Dios y su relación con Dios se cortó. Después de esto, edificó una ciudad. Una ciudad. Edificar una ciudad, es decir, todo su deseo estaba en cómo tener más riqueza y poder en esta tierra. ¿Sí? Tierra. Edificar una ciudad. Mire, Enoc. Entre los descendientes de Set, estaba Enoc también, un hombre de la fe, quien fue tomado vivo al cielo, habiendo caminado con Dios. Pero ahora aquí está un hijo de Caín que también se llama Enoc, ¿ok? Tenía el mismo nombre, pero es otra persona, ¿ok? Otra persona. Miren bien, Caín edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo. Por favor, quiero que comparen bien esta situación con el versículo 26. Busquemos. 26. 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí Set, miren bien. En lugar de Abel, a quien mató Caín, Dios dio a Set. ¿Okay? En otras palabras, podemos decir que Set es el reemplazo de Abel. ¿Sí? Enos fue un hombre, hijo de Set. Y a partir de él, la gente comenzó a invocar el nombre de Jehová. ¿Ok? Quiere decir que antes de eso, no habían invocado a Dios. ¿Entiende? ¿Ok? Podemos notar que mientras Caín edificaba una ciudad para él y sus hijos, ni siquiera hizo un pequeño altar para Dios. Y mientras llamaba a la ciudad por el nombre de su hijo, no invocó nada a Dios en absoluto. Caín edificó una ciudad. Esta ciudad pertenecía a Caín, pero llamó al nombre de la ciudad el nombre de su hijo. Es decir, heredó la ciudad a su hijo.
¿Sí? Miren bien, por favor. Conocer, conocer a una mujer, tener hijo, edificar una ciudad, aumentar riquezas, inventar, ascender a una posición más alta y heredar la propiedad a sus hijos son una expresión simbólica de la vida y los deseos de todas las personas del mundo que no conocen a Dios. ¿Me entiende? Conocer a una mujer, dar a luz hijos y edificar ciudad, aumentar riqueza, heredar sus riquezas a sus hijos, es la vida real de todas las personas mundanas. No solo Caín. Busquemos Salmo 17. Salmo 17. Salmo 17. Salmo 17, versículo 13. Salmo 17, versículo 13. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro. Póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. Mire, versículo 14. Leamos juntos. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida. ¿Esta vida significa? Este mundo, esta tierra. Y, leamos juntos, cuyo vientre está lleno de su tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Aquí sobra, en otras palabras, heredar. ¿Sí? ¿No es semejante a la vida de Caín? Es igual. Versículo 15. Versículo 15, leamos juntos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Cuando los salvos muertos resuciten y cuando nuestros cuerpos se transformen maravillosamente, nos encontraremos con el Señor arriba en el cielo. Nuestra esperanza está ahí. Está ahí. Mire, leamos una vez más Génesis 4, versículo 17. Leamos juntos. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Mire, ¿acaso creen, hermanos, que Caín construyó su ciudad realmente de la manera digna, trabajando con buena conciencia y derramando su propio sudor? ¿Qué opinan? Yo no lo creo. Caín ya había matado incluso a su hermano. Estoy seguro de que la frase Caín edificó una ciudad implica que hubo agresión, despojo, abuso y hasta asesinato. Estoy seguro. Busquemos Habacuc. Habacuc. ¿Dónde está Habacuc? ¿Quién es primero? Habacuc, Habacuc, Habacuc. ¿Ah? Ah, después de Nahum. Entonces Nahum antes de Habacuc.
Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2, versículo 12. Habacuc capítulo 2, versículo 12, leamos juntos. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿Sí? ¿Saben cuántas ilegalidades existen incluso en nuestra época para construir un edificio? En Corea, cuando una empresa quiere construir un nuevo complejo de departamentos o un gran mall en un barrio humilde, tiene que mudar a las personas que ya vivían ahí a otro lugar, ¿no? Pero obviamente hay gente que no quiere irse. ¿Entiende, no? Entonces, en muchos casos se moviliza a matones, mafia, ¿no conoce? Para agredirlos y expulsarlos a la fuerza. Es muy normal. Muy normal. Entonces, ¿qué habría hecho Caín mientras edificaba su ciudad? ¿Qué opinan ustedes? Pero hay que entender bien que edificar una ciudad simboliza espiritualmente todos los deseos e intentos de vivir más abundantemente en esta tierra. Y en dicho preso suceden muchas cosas que dañan, despojan e incluso matan a otros. Entonces, es bueno edificar una gran ciudad, lograr un gran éxito, ganar un montón de dinero y vivir en una gran casa. Versículo 13. Versículo 13. Versículo 13. Leamos juntos. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, leamos juntos. Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Amén. La obra que se inició en los tiempos de Caín ha continuado en sus descendientes. El capítulo 4 de Génesis no es solo la historia de Caín y Abel, sino que está incluida la forma de la vida de todos sus descendientes. Los descendientes de Caín se refieren a quienes viven separados de Dios y persiguen las cosas del mundo. Su resultado será vanidad, pues todo desaparecerá sin quedar nada por el fuego. Por favor, pongan un marcador en Habacuc. Vamos a volver. Busquemos Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Vamos a leer la escritura de Segunda de Pedro, capítulo 3. Pero primero quiero que recuerden esta palabra. Los pueblos trabajarán para el fuego. Para el fuego. ¿Qué significa esto? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo
y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Amén. Caín salió de delante de Dios, edificó una ciudad y la heredó a su hijo. Les digo de nuevo, ¿a quiénes representan los descendientes de Caín? A las personas que no buscan a Dios y viven persiguiendo las cosas mundanas sin preocuparse nada por la salvación de su alma. De hecho, muchísimas personas trabajan con un deseo de edificar su ciudad en esta tierra. Sin embargo, todos ellos se derramarán y arderán en el día del juicio final del Señor. Volvamos a Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2. Habacuc 2, versículo 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Ok, hermanos. No somos descendientes de Caín. Entonces, aquí, ay, malditos. ¿Okay? Vamos a pensar. Por el contrario, ¿quiénes son bienaventurados? Vamos a pensar por el contrario, ¿ok? Ellos edifican la ciudad con sangre. Amados hermanos, nosotros edifiquemos la ciudad de la fe con la sangre de Jesucristo. ¿Okay? Vamos a edificar la ciudad de la fe con la sangre de Cristo. Y construyamos la ciudad espiritual con justicia. Y los pueblos trabajarán para el fuego. Pero nosotros no acumulemos las cosas de las cuales nos lamentaremos cuando el mundo arda, sino que trabajemos para el reino eterno que permanece para siempre. ¿Okay? Primera de Juan capítulo 2, versículo 17, leamos juntos. Y el mundo pasa y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y las naciones se fatigarán en vano, en vano. Ningún trabajo que hacemos en el Señor será en vano, sino que volverán a nosotros en gloria, en vano. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Leamos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor
no es en vano. Wow. Las naciones, todas las personas están trabajando, lamentablemente será en vano. Pero el trabajo en el Señor que hacemos no será jamás en vano. Volvamos a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Del versículo 25. Génesis 4, versículo 25 y 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dio a ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. No somos descendientes de Caín, sino recibidos de Dios a través del sacrificio de Cristo, como el sacrificio del Cordero de Abel. Y somos descendientes espirituales de Set. Entonces, así como los descendientes de Set invocaron el nombre de Jehová, vamos a vivir alabando y proclamando el nombre del Señor. Y en lugar de edificar una ciudad que perecerá en esta tierra, edifiquemos las cosas que permanecerán para siempre, como galardón eterno en Dios. Oremos entonces. Gracias, nuestro Padre Celestial, por darnos este tiempo precioso de aprender tu palabra. Somos bienaventurados porque somos hijos de Dios y tenemos la esperanza de la vida eterna. Además, porque recibimos tu amor y palabra. Haznos reflexionar profundamente qué parte de nuestra vida cristiana está derivada y ayúdanos a levantar firmemente nuestra fe y a vivir dignamente ante tu gracia tan grande. Señor, por favor, guarda la salud, paz y familia de todos los hermanos y además permítenos la prosperidad económica y danos el corazón agradecido de poder utilizar la riqueza adecuadamente para tu gloria y ayúdanos a superar bien todas las dificultades con paciencia, aferrándonos firmemente a la esperanza. Bendice, Señor, por favor, a nuestra iglesia para que se levante firmemente, ejecute tu santa obra, salve a muchas almas y glorifique tu nombre. Y te pedimos tu ayuda para que los hermanos que han recibido la salvación recientemente crezcan bien en la iglesia y para que los hermanos que están alejados de la iglesia regresen ante tu amor. También te rogamos que salga bien la licencia para la construcción del templo. Que sea toda la gloria y honra para siempre. A ti, nuestro Padre Dios, y a nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Hemos orado en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.